Muy buen día, licenciada Patricia y compañeros. El día de hoy vamos a terminar de exponerles sobre lo que es la penúltima parte de nuestro famoso libro La Patria del Creador. Espero nos presten toda su atención posible y les guste lo que les vamos a exponer. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Flor María Reyes. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ana Rosales. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Randy Espinosa. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Gabriela Peláez. Buenos días, compañeros y licenciada. Mi nombre es Mariela Muñoz. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Estefanía. Buenos días, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar acerca del terror colonial de los corregidores. Hay cosas muy confusas dentro de este análisis, el cual yo les voy a plantear, toda vez que la principal referencia del texto analizado, lo más relevante es ver que en todo el contexto lo que más se utilizaban era el castigo mediante los azotes. Esta era una forma que se utilizó para castigar las faltas que se cometían. Inicialmente se aplicaba únicamente a los indios, a los criollos y funcionarios, que así se les nominaba, pero más adelante vemos con claridad de que se les comenzó a aplicar el castigo a muchas más personas, por ejemplo a los denominados alcaldes. Se dice que los azotaban con mucha intensidad, pero esto lo que trajo fue una represión hacia estos grupos. Posteriormente a este castigo se comenzó a generalizar aplicándose a adultos pequeños y de todas las edades, siempre aplicando el castigo, que era un tormento llamado azotes. También se puede notar que en este tiempo algunos funcionarios coloniales, que se podía decir que eran la autoridad, abusaban de una manera extremada para oprimir a los indios, siempre abusando del poder que tenían. Lo utilizaban como una forma de explotación hacia estos grupos, que eran entonces la mayoría. Se puede también determinar en el texto que siempre sigue prevaleciendo el castigo hacia los indios, pero algo importante que hay que tomar en cuenta en esta etapa, que no solo los llamados corregidores ejercían violencia hacia estos grupos de indios, sino también se daba una etapa, por así decirlo, en la que el indio reprimía al indio, posiblemente porque en el tiempo de la conquista no se pudo determinar si había conflicto entre grupos de indios, y esto lo que vino a hacer es que entre ellos mismos se castigaran para obtener menos castigo de los corregidores y creer en su imaginario que tenían más poder que el otro, dando lugar a los grupos que seguían ejerciendo los azotes o castigos. Allí ellos encontraban más oportunidad para reprimirlos y controlarlos por la misma división que existía entre varios pueblos de indios. Hay un apartado importante que merece mucha atención, que es que se mencionan dos pueblos con mucha trascendencia, que fueron los quichés y los cachiqueles. Los primeros, si bien es cierto, se mencionan conquistaron pueblos más pequeños, y desde ese momento se puede reflejar que desde ese momento ya existía la esclavitud de los pueblos pequeños, que fueron conquistados por los quichés. Este es un pequeño resumen de lo que habla la literatura del Popol Vuh. Obviamente se tendrían que profundizar más para determinar qué tanto auge tuvo la conquista y la esclavitud que se dio en ese entonces. Fuentes y Guzmán aporta algo muy importante al indicar de que existían indios de una posición alta quienes ejercían la esclavitud de una forma exagerada. Los pueblos que fueron conquistados por ellos, que en su momento se denominaban caciques, que al venir a la conquista ellos sacaban también provecho con vender esclavos a los conquistadores y de una u otra manera se aprovecharon de la posición que ejercían dentro de dichos pueblos, dándose a mi pensar una doble explotación hacia ciertos grupos de indios. No solamente tenían que aguantar la carga de ser esclavos del cacique, sino también de ser vendidos y dados, como ya dije, a los conquistadores en condiciones inhumanas por la simple situación de haber sido conquistados por el pueblo que se le consideraba dominante. Estos aportes fueron muy significativos para conocer la transición de estos pueblos existentes. Previo a la conquista, se puede extraer también información que los conquistadores pretendieron disfrazar la conquista, pretendiendo darle cierta posición a los caciques de los pueblos de indios o darles cierta participación en la toma de decisiones, pero que la historia misma, según crónicas y estudios, demuestran que solo fue una forma de mantenerlos organizados y controlarlos mientras ellos seguían teniendo el control y seguían aprovechándose de los pueblos de los indios. Algo que también es importante notar, que a los nobles, que eran los caciques indios, se les dieron privilegios para no tributar. Tributar es pagar impuestos, como el resto de indios, denotándose que esto hizo imposible que los grupos que no pertenecían a la nobleza pudieran de cierta manera reclamar algo, ya que ellos respetaban y honraban a los pobres, a los nobles o los caciques.
no notando que cada vez eran doblemente explotados tanto por sus mismos caciques como por los conquistadores. Pero se puede notar que a estos caciques se les utilizó como instrumentos para controlar a los pueblos de los indios, ya que eran muy extensos y todavía poseían cierta autoridad sobre sus pueblos. Y nombraban por eso los corregidores, les dieron nuevamente cierta autoridad para controlar a sus mismos pueblos, obviamente siempre bajo el control de los corregidores, que al final azotaban al pueblo de indios, juntamente con los alcaldes y los nacehuales, que eran de cierta manera autoridades dentro de los pueblos de indios, pero caían nuevamente a dicha represión de dichos pueblos. Gracias. Buen día, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la explotación entre indígenas. Dice de que en el tiempo de antes de la conquista había gobernadores, a estos se les denominaba caciques. Ellos eran dueños de ciertas tierras y ellos tenían a trabajadores en sus tierras, pero ellos los explotaban de la manera siguiente. Les decían de que para tener buena cosecha tenían que trabajar y tener un plus producto. Eso es cuando ellos tenían excedentes de producto. ¿Cómo lo hacían ellos? Ellos trabajaban y los caciques les decían de que había un dios del sol, de que ellos se enojaban cuando ellos no tenían matanzas a los jóvenes. Pero como estos gobernadores o caciques tenían conocimientos de civilización, sabían cuándo era el tiempo de los eclipses y cuándo era un buen tiempo para las cosechas. Entonces él los manipulaba diciéndoles de que tenían que matar a indígenas para que el dios del sol no se molestara, y ellos efectivamente hacían las matanzas. Luego venía el eclipse y ellos decían de que el dios del sol estaba molesto porque ellos no cumplían con lo requerido y seguían matando así a sus compañeros indígenas. Luego, de pasado el eclipse, decían de que venía una buena temporada porque ya el dios del sol ya no estaba enojado con ellos, y era porque efectivamente después del eclipse venía una buena temporada, pero eso ya lo sabían los caciques porque ellos tenían conocimientos, algo que los demás indígenas no lo tenían. Eso es la explotación entre indígenas. También les voy a hablar sobre el poco interés que los españoles tenían en conquistar tierras norteamericanas, debido a de que en las tierras norteamericanas los grupos que radicaban en ese lugar eran nómadas, seminómadas y primitivos. Los nómadas eran personas que no radicaban en un solo lugar, se mantenían de arriba a abajo. Ellos solo consumían los recursos naturales que habían en un lugar y luego emigraban a otro haciendo lo mismo. Entonces a los españoles no les interesaba conquistar esa tierra, ya que ellos no tenían como riquezas como los tenían acá en Guatemala, que nosotros sí teníamos cultivo de maíz, algodón, frijol, y café. Entonces eso era el motivo por los cuales los españoles no les interesaban las tierras norteamericanas. Sin embargo, los anglosajones fueron las personas que conquistaron las tierras norteamericanas. Los anglosajones son los británicos. Ellos fueron los que exterminaron a todas las pieles rojas o bien opaques. Ese fue el tema que me tocó con ustedes. Les agradezco por su atención. Buenos días, compañeros. Yo les voy a platicar sobre el problema del indio. ¿Qué nos hemos propuesto al presentar el pueblo de indios colonial como una concentración de tributarios o de trabajadores forzados? El corregidor criollo dirigía el terror regional y hacía infames negocios a expensas de los indios, contribuyendo con eso a sus riquezas y bienestar. La historia de aquellos factores que durante siglos han bloqueado el desarrollo de las facultades físicas e intelectuales del indígena, encerrándolo en una situación de esclavo, de siervo o de trabajador asalariado como factores económicos. Los regateos, empujones, calabozos del repartimiento de indios, las tareas agobiantes pagadas en moneda adulterada y especies, los robos, los fraudes de la tributación y la tributación misma, y la tiranía
regional de los conquistadores, la cárcel y los azotes desgarrantes para hombres y mujeres. El problema del indio tiene su verdadera fuente en la opresión del indio, o sea, el problema del indio surge al mismo tiempo que el indio como clase. También les voy a hablar sobre la colonia y nosotros. El estudio de la colonia pone de manifiesto ante todo que no se trata meramente de una época de nuestra historia, un tiempo que ocurrieron ciertos hechos llamados coloniales. No, la colonia fue la formación y consolidación de una estructura social dominante de manera absoluta hasta 1944 y ensayó distintas fórmulas de poder en combinación con la burguesía y el imperialismo desde 1954. Las guerras de la Federación Centroamericana, libradas entre conservadores y liberales, con anterioridad a la implantación de la dictadura criolla en Guatemala, no fueron otra cosa más que la explotación violenta de la lucha de clases entre los criollos y el complejo de capas medias. En la época de Gálvez, en la jefatura de Estado, por ejemplo, se impusieron los intereses de los terratenientes medios y comenzó a adoptarse una política favorable a los ladinos de los pueblos, de las ciudades y de las ciudades. Desde el célebre y funesto reglamento de jornaleros de la época de Barrios hasta la no menos célebre ley de vagancia del último dictador cafetalero Jorge Ubico, fueron perfeccionándose, más no humanizándose, como maliciosamente se ha querido decir, los mecanismos legales de la opresión del indio. Gracias. Muy buen día, compañeros. Yo voy a seguir hablándoles sobre lo que expuso mi compañera Randy hace un momento. Es sobre la legislación laboral. La legislación laboral de la reforma creó una nueva situación de servidumbre para el indio, ahora en función de los intereses de los finqueros. Quedaron obligados a acudir a las fincas cuando los finqueros lo necesitaran. Esto quiere decir que si un finquero decía que era un indio ahorita, el indio tenía que llegar porque era su obligación. Dado que los indios tenían que acudir forzosamente a las fincas, se quedó eliminada en esa relación de trabajo de posibilidad de libre contratación y privó la paga pesada bajísima. Los finqueros como clase de poder se mantuvieron siempre en posibilidad legal de retener a los indios el tiempo que ellos quisieran. Si no cumplían 100 jornales al año en las fincas, se les enviaba a romper piedra a los caminos sin paga alguna. Era como un castigo si no cumplían la meta que los finqueros necesitaban. Desde Barrios hasta Ubico estuvo vigente el libreto de los jornaleros. ¿Qué era esto? Era una solvencia que el patrono, o sea, un finquero, se la daba a un niño, y le convenía al indio porque sin ella el indio se le tomaba como un prófugo ausente y tenía que hacer el castigo antes mencionado. El libreto no fue suprimido sino hasta el año de 1945, que el Congreso lo abolió como trabajo obligatorio. Se cerró así en ese tiempo el gran capítulo de trabajo forzado en nuestro país. Lo cual quiere decir que en Guatemala se priva el salario en el campo desde hace 25 años. Después de 400 años, el trabajo forzado significativamente se acabó después de estos 25 años. Lo que quiero señalar con énfasis, eso sí, que todos los grandes temas de la actual problemática guatemalteca tienen su raíz en la colonia. Ella configuró las dos clases que quedaron como clases antagónicas de la sociedad guatemalteca. Buenos días, compañeros. Mi tema fue el carácter feudal del régimen colonial. La historia de la cultura indígena siempre permanecerían en la tiniebla de las causas del cambio. Las columnas determinantes del paso de un cuadro cultural a otro. La explicación del indio solamente puede hallarse en el señalamiento de los factores que fueron modelando como tal indio a partir de una realidad humana anterior que no era la del indio.
Finalmente, al suprimirse la servidumbre, hecho relativamente reciente, pasaron a ser los indios lo que hoy son, semiproletarios y proletarios, agrícolas que todavía conservan en tanto la mentalidad que fueron los propios del siervo colonial. Los resultados han sido siempre incompletos y además estériles, porque con cual semejante balanza, el clasificador no consigue otra cosa que desplazar y encallizar mentalmente al indio. Es un esfuerzo de abstracción, peroso e inútil, el odio de la clase que el régimen de denominación española le impulsó al indígena para soportarlo y convertirlo en el siervo, todo el régimen de dominación española. Los fenómenos de supresión conservaron la elaboración, imposición y privación cultural, todos ellos en función de otro fenómeno más profundo, no cultural, que les es determinante, y por eso se los explica. La explotación colonial fue modeladora de la cultura colonial, junto como los explotados, pero más de estas últimas que para hallarse mediatizadas, ya aislados de cualquier influencia que pueda tener un afecto liberador, y uno a integrar por consiguiente un complejo cultural. En primer lugar, sus telas fueron confeccionadas y parcialmente lo son todavía con instrumentos y técnicas autóctonas. Los indígenas fueron desde antiguo muy buenos tejedores, y en segundo lugar porque el vestuario del indio aparece en prendas que pertenecían al vestuario prehispánico, así como el mastase, que una pieza corría por la entrepierna, que a veces sobrepuesto al pantalón y otras veces cubierto por el chamarrón del fieltro. Otras son sandalias o caites. Principalmente tiene que estar el bufí. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y licenciadas. Yo voy a seguir hablando sobre el tema de mi compañera Mariela. Según el tercer ejemplo, habla sobre el desarrollo de la sociedad, el progreso de la ciencia, la técnica y la política, el factor de bienestar, el patrimonio de toda la humanidad. El desarrollo de los indios revolucionó teóricamente en beneficio de la ciencia, esto siendo a ritmo lento o a paso acelerado. La progresiva liberación económica del pueblo agrícola guatemalteco trae consigo decisivas transformaciones en el complejo cultural del sector indio de lenguas coloniales, cuando los indios experimentan la urgente necesidad de estar actualizados, ya que no se podía traducir a 20 idiomas los manuales de cada instrumento, por lo que tenían que optar a unificar el idioma que era el castellano y que hoy en día ha sido útil en nuestro tiempo. También se habla sobre la desaparición del indio como un angustioso vacío para quienes han partido siempre del supuesto de que el indio es un ser sin futuro. La desindigenización conlleva siempre el abandono de actitudes y temores de siervos, ya que se rompe el círculo vicioso del indio encerrado en la prisión de su ser colonial. La cultura del indio es una cultura pobre, porque es sorprendente encontrar personas que declaman que el indio es un ser oprimido desde siglos y haciendo elogios de la cultura. Experimentan también satisfacción escuchando la chirimía. La chirimía fue usada por los indios como un instrumento defectuoso, ya que entonaban sus melodías que expresaban la tristeza de la raza vencida. Para terminar, les voy a hablar sobre algo muy importante. Pedro de Alvarado no vio nunca un indio, murió cuando todavía no había indios. Vio en todas partes nativos, incluso nativos sometidos a esclavitud. No vio nunca repartidores de repartimientos semanal, ni pueblos de indios, ni tierras comunales, el indio con sombreros y chaquetas, ni cofradías, ni alcaldes, porque todo eso no había sido configurado por el régimen colonial. Lo que él llamó indio y más
corrientemente natural, no era todavía la realidad humana y social que después iba a ser moldeada por la colonia y llamada como esos mismos nombres, y mucho más lejos se hallaba naturalmente de la realidad que nosotros llamamos el indio, el indígena. Y así como no hubo indio antes de la colonia, antes que la colonia los formara, debe suponerse que dejará de haber cuando el desarrollo de la sociedad guatemalteca haya borrado todas las supervivencias estructurales de la colonia. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre el hecho de los monumentos a Tecumán hayan sido iniciativa del gobierno de Ubico, a quien se le debe la ley de vagancia, causante de tantas muertes y calabozos a los indios de verdad. Pero a vos tal vez no, pero a que ha sido a vos. Sí, es hermano. Sí, te está grabando. ¿Para el Face? Tiempo, stop it. El corregidor criollo. Buenos días, compañeros. A mí me tocó hablar sobre el carácter feudal del régimen colonial. Buenos días, licenciada y compañeros. Yo les voy a seguir hablando sobre el tema de mi compañera Mariela. Según